Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que creo que a muchos les va a encantar, especialmente a los fans de las series turcas y por supuesto, al mundo de la moda. Hoy vamos a hablar de dos nombres que últimamente han estado resonando mucho juntos, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero no vamos a hablar de su relación de pareja, no, hoy vamos a enfocarlo desde un ángulo un poco diferente, un ángulo que siempre me ha fascinado, la moda. Y es que, ¿quién no ha notado la increíble evolución del estilo de Hande Erçel? Se ha convertido, sin duda, en un verdadero icono de moda. Y lo más interesante parece que Kerem Bürsin la sigue de cerca, incluso en cuestiones de estilo. Así que si les gusta el buen gusto, las tendencias y quieren saber cómo estos dos talentos turcos están marcando pauta, quédense conmigo hasta el final. Y antes de que se me olvide lo más importante, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras nuevas aventuras. Así nos apoyan un montón y forman parte de esta comunidad. Bueno, empecemos con lo que nos trae aquí. Cuando pensamos en Hande Erçel, es innegable que su belleza natural siempre ha sido uno de sus grandes atributos. Pero desde hace un tiempo para acá, hemos visto un cambio impresionante en su forma de vestir, en su manera de presentarse ante las cámaras y ante el público. Ha pasado de ser una actriz talentosa y guapa, a convertirse en una verdadera it girl, una inspiración para miles de personas. ¿Y Kerem Bürsin? Pues él también tiene un estilo propio, muy definido, pero hay algo en la forma en que se complementan o se influencian mutuamente que me parece digno de analizar. Es como si, de alguna manera, él también estuviera adoptando ciertas tendencias o estilos que ella impulsa. Vamos a desglosar esto. Si echamos la vista atrás, recordarán a Hande en sus primeros papeles. Su estilo era más clásico, más predecible. Pero con el tiempo y especialmente en los últimos años, hemos visto cómo ha abrazado la moda con una audacia increíble. Se la ve en eventos en alfombras rojas en sus redes sociales, luciendo diseños de alta costura, piezas de diseñadores emergentes, y también sabe cómo combinar elementos más casuales para crear looks super chic y modernos. Es una maestra en eso. Piénsenlo, hemos visto a Hande con vestidos vaporosos y elegantes que resaltan su figura, pero también la hemos visto rompiendo moldes con trajes sastre reinventados, con cortes asimétricos, con colores vibrantes y estampados atrevidos. Su Instagram se ha convertido en una pasarela personal donde cada foto es una lección de estilo. Y ahora, aquí viene la parte intrigante, Kerem Bürsin. Él siempre ha tenido un aire moderno y desenfadado, pero es posible que la influencia de Hande en él sea más profunda de lo que pensamos. He estado observando sus apariciones públicas y sus publicaciones, y he notado algunos detalles. Por ejemplo, el uso de ciertas prendas que antes no eran tan comunes en su vestuario, pero que hemos visto lucir a Hande con anterioridad. Pensemos en camisas con cortes más amplios, en pantalones de tela con caídas interesantes, en la forma en que complementa sus atuendos con accesorios, como gafas de sol de diseño o relojes Statement. Incluso en la elección de colores. A veces él utiliza tonos que ella ha estado promocionando o que se alinean con las paletas que ella suele elegir. No digo que Kerem se vista exactamente igual que Hande para nada. Sería aburrido si fuera así. Cada uno tiene su propia personalidad y eso se refleja en su estilo. Pero sí creo que existe una especie de sincronía, una admiración mutua que se traduce también en la forma en que eligen vestirse. Es como si estuvieran en sintonía con las tendencias y quizás, al estar tan cerca, se inspiren el uno al otro. A veces veo a Kerem y pienso, uy, eso se parece a lo que vi en la última foto de Hande, y me genera esa chispa de curiosidad. ¿Es una casualidad? ¿Es una influencia consciente o inconsciente? Sea lo que sea, el resultado es que ambos lucen espectaculares. Analicemos algunos ejemplos concretos. ¿Recuerdan cuando Hande empezó a usar mucho los conjuntos coordinados, tipo matching sets? Pantalón y blazer, o falda y top, del mismo estampado o color. Fueron un boom y Kerem también ha sido visto luciendo este tipo de conjuntos, dándoles su toque personal, claro. O piensen en la tendencia de la ropa oversized. Hande la ha adoptado de maravilla con camisas XXL, blazers amplios, y Kerem, que ya tenía esa vena relajada, ha sabido potenciarlo, haciendo que estas prendas le sienten como un guante. Otra cosa que he notado es la forma en que ambos manejan la ropa casual chic. No es solo ponerse unos jeans y una camiseta. Hay una intención detrás.
La elección de los tejidos, los cortes, la manera en que combinan texturas. Hande, por ejemplo, es espe. A RTA en elevar un look sencillo con un buen par de tacones o un bolso de diseño. Kerem, por su parte, a veces opta por zapatillas deportivas de alta gama o chaquetas de cuero con un corte impecable. Y vuelvo a la conexión, hay una sofisticación en sus elecciones, incluso en lo más informal, que me hace pensar que están en la misma sintonía. Y no nos olvidemos de las alfombras rojas y los eventos de gala. Aquí es donde realmente se puede apreciar la influencia. Hande suele elegir vestidos que son verdaderas obras de arte y Kerem, aunque quizás con un estilo más sobrio en ocasiones, siempre se asegura de lucir impecable con trajes a medida, corbatas interesantes, o incluso apostando por looks más arriesgados pero siempre con un resultado acertado. Y es ahí donde yo, como seguidor, me pregunto, ¿estarán compartiendo consejos de estilo? ¿Se estarán asesorando mutuamente? La verdad es que sería fascinante saberlo. Además de la influencia directa, también creo que hay una cuestión de mood o de actitud. Ambos transmiten una seguridad y una confianza al vestir que es contagiosa. Cuando uno se siente bien con lo que lleva puesto, eso se nota. Y creo que al estar juntos, se potencian mutuamente en esa confianza. Se animan a probar cosas nuevas, a salir de su zona de confort y a experimentar con su imagen. Y eso es lo que realmente hace a alguien un icono de moda, ¿no creen? No es solo seguir las tendencias, sino saber adaptarlas a tu propia personalidad y transmitirlas con seguridad. Y aquí va mi teoría personal, y les invito a que ustedes también compartan las suyas en los comentarios. Yo creo que Hande, como mujer, ha tenido un acceso más directo a las últimas tendencias de moda femenina, y su valentía para experimentar ha abierto un camino. Kerem, al verla tan segura y a la moda, se ha animado a explorar también, quizás con una perspectiva masculina, pero con esa misma audacia. Es una especie de sinergia donde uno empuja al otro. Y no creo que sea algo negativo, al contrario. Es algo que admiramos en las parejas exitosas, que se apoyan y se inspiran en todos los aspectos de su vida, incluido el estilo. Además, pensemos en el impacto mediático que tienen. Cada vez que aparecen juntos en un evento, las miradas se centran en ellos, y no solo por su talento actoral, sino también por su estilo. Las revistas de moda, los portales de noticias de celebridades, todos analizan sus atuendos. Y es que cuando dos personas con tanto carisma y buen gusto se unen, es inevitable que generen tendencia. Son embajadores de la moda turca a nivel internacional, y eso es algo que debemos celebrar. Me gustaría saber su opinión, ¿ustedes también han notado esta especie de seguimiento de Kerem a Hande en términos de moda? ¿O creen que es solo una coincidencia? ¿Tienen algún ejemplo específico que quieran compartir? Déjenmelo saber en la cajita de comentarios, me encanta leer sus apreciaciones y sus teorías. También quiero destacar que no se trata solo de ropa cara o de diseñador. Ambos saben cómo hacer que prendas más accesibles luzcan increíbles. Y ese es otro punto clave de ser un verdadero icono de moda, la habilidad para mezclar y crear looks que inspiren, sin importar el precio. Lo importante es la visión, la creatividad y la seguridad. En resumen, hemos visto cómo Hande Erçel se ha consolidado como un auténtico referente de estilo, una mujer que no teme experimentar y que luce cada prenda con una elegancia natural. Y hemos analizado cómo Kerem Bürsin, con su propio estilo definido, parece estar en sintonía con ella, absorbiendo tendencias y quizás influenciado por su audacia y buen gusto. Esta conexión, ya sea consciente o inconsciente, resulta en looks impresionantes que capturan la atención y marcan tendencia. Y bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel como iconos de moda, y esa interesante conexión que parece haber entre ellos. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Antes de despedirme, quiero agradecerles enormemente por dedicarnos su tiempo y por ser parte de esta comunidad. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Recuerden que me encantaría leer sus comentarios y saber qué piensan sobre este tema. ¿Están de acuerdo? ¿Tienen otras observaciones? Su participación es lo que hace este canal tan especial. Y si este vídeo les ha gustado, si lo encontraron entretenido o informativo, por favor, no olviden darle un gran pulgar arriba. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con cualquiera que ame la moda, las series turcas o simplemente un buen contenido.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más contenido que les encantará. Hasta la próxima, cuídense mucho y vístanse siempre con estilo. Chao.